Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos los panelistas del panel ADAT. ADAT, que significa abolición del Antiguo Testamento. ADAT, este panel fue creado por Wilder Voltaire, acompañado por muchos administradores y miembros. Es un panel espiritual, un panel electrónico espiritual donde solamente enseñamos la palabra, puramente la palabra, no más. Y lo que estamos enseñando en este panel son cosas que nunca han escuchado tras de ningún púlpito. Y los versículos que leemos y lo explicamos son versículos muchas personas los leyeron anteriormente, nunca llegaron a entenderlo. Vamos a saludar a las personas especialmente que comparten estos mensajes en sus territorios electrónicos: WhatsApp, YouTube, Instagram, correo electrónico o email. O algo más. Estamos saludando también a los amigos de Facebook. Tenemos aproximadamente 5,000 amigos, los cuales son importantes para nosotros. Yo aprendo de ellos de mí, según la voluntad de Dios. Gracias a Dios por la existencia de ustedes. Pero dentro de esa existencia hay tu salud, tu familia, tu trabajo, o tus estudios, o tus actividades sociales. Todos están incluidos dentro de la existencia tuya. Bueno, como las personas que están conectadas visiblemente conmigo están mirándome desde diferentes puntos geográficos del mundo, de las cuales entonces ya yo puedo mencionar unos nombres aquí. Clemencia Urbáez. Clemencia es mi vendedora de muchas cosas en el mercado público de Barahona. Una mujer muy limpia, muy abierta y muy flexible con los clientes. Tenemos también, habíamos visto, ¿cierto?, como Solditars. Vemos también Cinero Beunita. Yo no sé si son nombres españoles o franceses o no sé, pero Cinero Beunita. Tenemos también Logan. Logan realmente es un nombre francés, creo. Hay otras personalidades que están conectadas con aquí, pero no las veo. Aunque no las veo a ustedes, pero entonces estoy saludando también a ustedes. Gracias a Dios por la presencia siempre de ustedes. Oh, sí. Me hemos visto entonces a una también que es es una amiga personal mía, que me puso un like. Es mi amiga personal. Vamos a seguir hablando. La pregunta que se ve escrita en mi pantalla o en tu pantalla es: la vida eterna,
¿Es ella una opción? La vida eterna, ¿es ella una opción? No sé si todavía entienden el sentido de mi pregunta o de mi tema, sujeto. La vida eterna que el Señor Jesucristo dio en su sangre o por su sangre, ¿es una opción humana? En otras palabras, ¿es algo que el hombre puede decir no o sí? ¿O es algo que el hombre puede rechazar o aceptar o no? Cuando algo es opcional, eso indica que tú puedes decidir si tú quieres cogerlo o no. Entonces la pregunta, ¿la vida eterna que Cristo dio en la cruz a través de su sangre es opcional? ¿Es una opción? Entonces la Biblia, el Nuevo Testamento, la Biblia va a responder ahora mismo, versículo por versículo. Ok, vamos también a añadir, o que sea, habla la pregunta. No la añadirla, enfatizar o hacerlo en otra forma. La vida eterna que Cristo dio es algo que el hombre puede usar su supuesto libre albedrío. Todo eso vamos a verificarlo aquí. Vamos a mostrarlo aquí en este mismo momento, en el mismo segundo, hora, minuto, ahora mismo. A tal punto yo pasé 25 años en el protestantismo. En total 40 entre protestantismo y el catolicismo. Y donde quiera que yo voy, lo que yo predicaba anteriormente era un evangelio opcional. Es que como Cristo ofreciéndose al hombre, por favor, acéptame, por favor, acéptame, por favor. Fui yo que morí por ti, fui yo que crucifiqué en la cruz por ti, entonces, por favor, acéptame. Fue este tipo de evangelio que yo predicaba anteriormente. Entonces, como suplicando a la gente que aceptara a Cristo. Acepte a Cristo, por favor, por favor, por favor. Acepte a Cristo, por favor. Entonces, Cristo viene como algo opcional o una opción. Si Cristo es una opción, bueno, la voluntad, una opción. En ese sentido, vamos a decir que Satanás, o que se ganó, salió como ganador. El versículo que la humanidad usó o está usando, yo también lo usaba para decir que Cristo es una oferta al hombre. Juan 3:16. De todo aquel que cree. A partir de eso, que el mundo entero, todos los pastores del mundo, incluido yo era en ese grupo, están totalmente perdidos, extraviados, entonces confundidos por ese versículo.
Él dice, todo aquel que cree, no tiene todo aquel que quiere creer. Hay una gran diferencia entre todo aquel que cree o todo aquel que quiere creer. Vamos a usar, bueno, lo que estoy diciendo, cualquier persona de la loma o de las personas incultas que no tienen letras, personas sencillas, no tienen que tener no tienen que tener un diploma, que si nada de esto, para entender esto. Una gran diferencia entre todo aquel que cree, todo aquel que quiere creer. Pero Cristo nunca ha dicho todo aquel que quiere creer, ni todo aquel que cree. Ahora, vamos a poner eso aquí al lado. Regresamos a él. Solamente queríamos entonces ponerlo entonces en el centro para que tú veas hacia dónde vamos esta noche. La pregunta o que sea el tema es, la vida eterna, ¿es ella una opción o algo voluntario o algo que tú quieres tomar decisión cuando tú quieras? ¿O algo que tú puedes rechazar, decir que no? Vamos al inicio, al inicio físico de Cristo. Estamos hablando físicamente hablando, naturalmente hablando. ¿Qué pasó con Zacarías, el papá de Juan Bautista? Era sacerdote. El sacerdocio está en la mano de él en aquel momento. Cuando el ángel Gabriel fue al templo y lo encontró, hablando con él, anunciándole el próximo nacimiento de Juan Bautista y diciéndole que sus oraciones entonces llegaron entonces a los oídos de Dios, que Dios contestó su oración, porque su esposa era estéril, Elizabeth. Bueno, la respuesta era entonces el Juan Bautista que van a tener como hijo. Pero el mismo Juan Bautista, el nombre salió del cielo también. Cuando el ángel dijo a este hombre, a Zacarías, que va a tener un hijo, su nombre será Juan. Entonces, vamos a ver lo que dijo Zacarías al ángel. Y también lo que hizo el ángel a Zacarías. Supongo que Zacarías tenía lo que se llama un libre albedrío. Un supuesto libre albedrío. Supongo que Zacarías tiene su propia vida. Entonces dice, como dice un pastor un día, un amigo mío. Dios me da mi vida, yo hago lo que yo quiero con mi vida, lo que me dan las ganas. Dios no puede entonces decirme lo que tengo que hacer, porque Dios me dio libre albedrío. Así me dijo un pastor. Me dijo un pastor. Pero la pregunta mía, no hice la pregunta a él, porque yo vi que entonces estaba medio como cosa. Yo le dije tranquilo. Pero yo hago la pregunta a mí mismo. Wilder tiene una vida, teniendo una vida propia. Esta vida es mía. La vida que tengo yo es mía. Oh. Cuando yo nací, yo no sabía eso. Yo me vi nacido o nacer, me vi creciendo, me vi entonces yo encuentro que ya yo tengo 2 orejas, 2 ojos y todos los miembros de mi cuerpo yo los tengo sin yo, no hay un almacén, no hay una tienda, no hay una factoría donde entonces lo están vendiéndolo para yo ir a comprarlo y ponerlo entonces uno por uno. No. Es que
Y además, el soplo que tengo yo, Dios, entonces el creador, la persona que me creó, que me formó, me dio ese soplo, esta vida. Ahora, si es mi vida, si es la mía, que hago lo que quiero con mi vida. Ahora, cuando Dios decide por sí solo, de sí solo, para sí solo, coger esta vida, entonces para enviar la muerte a mí. Entonces, si esta vida es mía, debería decirle a Dios, no, yo no quiero dar mi vida a ti. Es mi vida, yo no quiero ir ahora. Tú tienes que respetar porque tú me diste el libre albedrío, entonces el libre albedrío es mío. Entonces yo no quiero ir ahora mismo. Mi vida se queda aquí conmigo. Pero si Dios la coge sin pedir permiso a mí, y sin yo tener opción de decir que no o que sí, entonces esta vida es mía. Pero algo que es tuyo, tú no tienes potestad sobre esta cosa. Entonces, si yo tengo una propiedad, alguien venga y entonces haga y deshaga. Entonces, bueno, yo haga lo que quiera en esta propiedad. Yo no puedo entonces decir que no ni sí. Esta propiedad es mía. ¿O es mía? Eso es raro. Eso es raro. Eso es raro. Mira qué pasó con Zacarías. Después el ángel Gabriel dijo eso a Zacarías. Zacarías dijo lo siguiente. ¿En qué conoceré esto? Zacarías hablando. Lucas 1:18. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Es decir, Zacarías rechazó según él, porque Zacarías era un sacerdote, un hombre que tiene la ley del Antiguo Testamento. Es una que, oye bien, la ley, él fue entonces que tenía la ley ceremonial, también la ley moral. Este hombre rechazó al ángel. Bueno, vamos a ver entonces si Zacarías entonces tenía libre albedrío, ¿verdad? Porque es a partir de ese rechazo, yo voy a ver si el ángel entonces había vuelto a Dios para decirle a Dios, pues Zacarías no quiere, entonces bueno, yo no sé a quién tú vas a buscar, más porque Zacarías dijo entonces que no está de acuerdo, no cree entonces en este mensaje. Ahora, si fue así, bueno, a verdad, había libre albedrío, había entonces, bueno, la vida, la cosa, bueno, Zacarías tenía autoridad sobre su propia vida, de aceptarlo o no. Respondiendo el ángel, le dijo a Zacarías, yo soy Gabriel, oye bien, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. El ángel entonces sigue. Y ahora, diciendo el ángel, quedarás mudo, quedarás mudo. No puede hablar. Ahora, el ángel hablando con él, ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Zacarías se quedó mudo desde este punto. Hasta el nacimiento, Zacarías está forzado de llamar a Juan el nombre que recibió. Pero él no podía llamar, él puso una tiza para escribir su nombre porque él no pudo hablar. El sacerdocio se quedó cerrado, trancado, entonces nadie lo representaba porque era el único sacerdote que había. Es decir, Dios cerró, trancó, suspendió el sacerdocio. Durante el momento del embarazo
de Elizabeth. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el ángel a Zacarías? Lo forzó a obedecer. Lo forzó a obedecer. Entonces Zacarías estaba forzado de obedecer. Entonces él está obligado de llamar a un, porque él dijo, entonces él dijo, no había Juan en mi historia familiar, en el árbol familiar. Ancestros, no había Juan. Yo no quiero este nombre. Pero cuando Dios le dio un nombre diferente que nunca hubo este nombre en sus parientes pasados, en sus ancestros, ¿cómo se llama esto? Este nombre fue como impuesto a él. Pero entonces no era un nombre como opcional. Si tú quieres aceptar, si tú quieres llamar a tu hijo Juan, eres tú que sabes. Entonces no fue esto. Zacarías fue obligado, forzado de crear y aceptar esto, o obedecer a esto. Es uno. A partir de ahí uno puede ver entonces qué tipo de Cristo, entonces qué tipo de evangelio que este Cristo trajo. Es un evangelio forzado, es un imperativo, no es algo obligatorio, no es algo como opcional, voluntario. Por ejemplo, María, una muchacha, una jovencita, novia de José. No se conocían todavía. Era virgen. Un ángel entonces apareció, el ángel apareció a María, entonces le dio la misma, una noticia como esta. Pero el ángel no preguntó a María si ella quiere llevarle el niño. ¿No? María, yo creo que si el ángel preguntaría o daría opción a María iba a responder que no, porque yo soy una muchacha virgen. ¿Cómo yo voy a tener que cargar un niño sin conocer a ningún hombre? Si la ley mía, la cultura mía, entonces me mata, me destruye, me corta la cabeza, me apedrea. El ángel no preguntó a María su opinión. Te quedará embarazada. Entonces, José en su parte está tratando entonces de abandonar, de cortar a esta relación romántica de noviazgo con María, porque era una vergüenza para él. El Señor, mientras que está pensando a esto para ir a hacerlo, el Señor apareció en la visión diciendo a él, tú tienes que coger a María en tu casa, cójala. Pero ellos preguntaron a José si él quiere hacerlo. Y a partir de ahí ustedes pueden empezar a ver que lo que Cristo en sí mismo no es una opción al hombre. Cristo no es una oferta al hombre. Cristo es una obligación al hombre. Es un imperativo al hombre. Tú no puedes decir que no a él. Cristo es solamente traer la palabra sí, no. Cristo en él no hay sí y no. Una sola palabra que en él es sí. Es decir que tú lo llamas, que si la maldición tuya está en plural, diga a él que eres dictador. Pero la mía no está escrita, entonces, bueno, mi locura no está escrita con ese. Para decir que Dios es un dictador, entonces está forzando a uno de hacer lo que uno no quiere hacer. Escuche bien. Es uno. Muchas personas piensan que Cristo, hay muchos pastores,
doctores, teólogos, todo esto, predicadores, todos evangelistas dicen que Cristo está ofreciéndose al hombre, o Cristo se ofreció al hombre, o Cristo es un producto, o Cristo es un producto que está ofreciéndose, entonces, bueno, suplicando a la gente, dice, por favor, cómpreme, por favor. Yo soy bueno, yo morí por ti, entonces me crucificaron por ti, me mataron por ti, por favor, acéptame. Están mandando audios así, videos así, los predicadores predicando de sus púlpitos así, suplicando a la gente, suplicando, por favor, venga, por favor, venga, porque Él murió por ti, qué sé yo qué, por favor, acéptalo. ¿Cómo? ¿Un creador? Que se arrodilla delante del hombre, de su criatura, para que lo aceptara o lo acepte. ¿Cómo? Vamos a leer en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Ok. Hebreos. Hebreos 9. Versículos 13 y 14. Un segundo. Eso siento mal, Ok. 13 y 14. El autor de esta epístola, el hebreo, él mandó esta carta a los hebreos como él. Para explicar, para poner entonces así, para explicar qué era el Antiguo Testamento, qué era el Nuevo Testamento, qué era la naturaleza de ambos testamentos y porque el Antiguo Testamento entonces no está más, ya se fue, eliminado, abolido, destruido, cambiado, transformado y reemplazado por el Nuevo. ¿Y por qué? ¿Qué diferencia había? Es como la noche y el día. Mira, versículo 13 dice, abre su Biblia, por favor. Entonces, anótenlo por algún sitio, que ponga uno en una nota, Hebreos 9, 13, el capítulo entero si tú quieres. Para ver. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, la sangre de que los animales que mataron en el Antiguo Testamento para hacer tipo de purificación a los que violaron la ley, a los que pecaron. Entonces, ellos lo hicieron por sangre de animales matados, animales muertos. Oye bien. Porque si la sangre de los toros y de los cabríos, de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne y purifican la carne o la carne. Esto era el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento lo que hacía era proteger, limpiar, purificar, santificar la carne. Nada de adentro, todo afuera. Nada de adentro.
Era un testamento de exterior. Era un testamento de la carne. Era un testamento de afuera. Y varias veces el Señor Jesucristo había realmente reprendido a los fariseos, los escribas y los demás. Dice, ustedes son tumba como sepulcros, muy blanco, bonito afuera, pero adentro son huesos. Es decir, adentro estaban hablando de ellos. Eran sucios, eran todo mentiras, eran todo cosas, bueno, cosas desagradables. Pero afuera, ellos se mantienen afuera muy limpios. Mira, entonces ropa larga y poniendo cosas. Ahora en el tiempo de nosotros, muchos sacos, mucha corbata. Y entonces la gente 24/7 tiene un saco, un corbata. Si tú no pones una corbata los domingos, un saco, entonces, bueno, tú no pareces un cristiano. Entonces, afuera, lo de afuera. Hay templos que tú no puedes ir a predicar sin corbata, sin saco. Es un protocolo social, un protocolo humano. Eso era el contenido, la naturaleza del Antiguo Testamento. Ahora, versículo 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, escúchenme, pueblos, escúchenme, culturas, escúchenme, naciones. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, el Antiguo Testamento tenía perdón un año, una vez anual, pero perdón, una santificación, perdón de los pecados de la carne, para la carne, una vez anual. Ahora, esta sangre, dice, Espíritu eterno, es un perdón para siempre, un perdón eterno, un solo perdón. Cristo no tiene dos perdones, un solo perdón para siempre. Cuando Cristo te declaró perdonado, tú eres perdonado para siempre. Tú no tienes que ir a pedir perdón 24/7. Señor, perdóname. Entonces tú estás diciendo que entonces Cristo es un mentiroso. Mira lo que dice. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Escúcheme. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, no al hombre. Cristo no se ofreció al hombre, sino a Dios. Cristo se ofreció al Dios y se impone al hombre. Ok. Cristo es una opción de Dios, pero una obligación al hombre. Escúchenme. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias. Oh. ¿Qué diferencia entre la sangre de Cristo y la sangre de los animales muertos? La sangre de los animales, mira, vamos a ver. En que el versículo 13 dice, la sangre de los toros y los machos cabríos y también la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican o purifican la carne de ellos, de los judíos. Oye bien, ahora, ¿qué la sangre de Cristo hace? ¿Cuál es la misión de la sangre de Cristo? Ok, o sea que me llamó ahí, pero no está mirando que si uno está ocupado.
Mira qué pasa. ¿Cuál es la diferencia? La sangre de Cristo, la sangre de los animales, de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra, santificaban, purificaban la carne de los judíos. Desde el Antiguo Testamento. Era la purificación del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué hizo la sangre de Cristo? La sangre de Cristo lo que hizo es limpió nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. La sangre de Cristo limpió nuestras conciencias del hombre interior. Mientras la sangre del Antiguo Testamento, que animales muertos, limpiaba la carne. Esto es diferente. Pero una vez anual. Pero y esta limpieza de la conciencia es eterna. ¿Ok? Pero Cristo se ofreció a Dios y se impuso a nosotros. Cristo, no podemos decir a Cristo que no si Él nos llame. Cuando Cristo llame a alguien, esta persona no tiene derecho, no puede tampoco decir no, de que no a Cristo. Porque Cristo no tiene sí y no en Él. Una sola cosa que está en Él, solamente sí. Vamos a la Biblia, vamos, porque el autor de la doctrina del Nuevo Testamento, que era Pablo, lo explicó y bien claro. Tú no tienes que estudiar, que tener un diploma, que sé yo, que sea, o bachillerato, bachiller, o que sea de doctor, un doctorado en teología, o en ¿cómo se llama eso? En psicología, o no. Porque es algo que el Espíritu Santo ya está ahí para esto. Con el Espíritu Santo ya estamos bien. Ahora, cualquier persona de la loma, cualquier persona inculta, que sea negra, que sea blanca, que sea amarilla, entonces bajo el Espíritu Santo, entonces nos da el mismo nivel de conocimiento acerca de Cristo. No importa que sea de la capital, no importa que sea de la loma o de los montes, el Espíritu Santo nos dará el mismo nivel de conocimiento para poder estar con Cristo en su reino. Escuche bien. Vamos a leer lo que dijo Pablo, que la vida eterna que Cristo dio en su sangre a su gente no es una opción, no es algo opcional. No es algo que tú puedes decidir tú, o si tú vas a cogerlo o no, o aceptarlo o no. Y además, que nadie puede aceptar a Cristo. Al contrario, es Cristo que acepta a uno. Ok. Leemos. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1. A partir del versículo 15. Cogen notas. Muy importante esto. Con esta confianza, Pablo está hablando, quise ir primero a vosotros. Pablo está entonces diseñando entonces su plan de viaje del punto donde estaba. Entonces estaba diseñando cómo iba a ser el viaje, cómo él quiso hacer el viaje. Mira, escuche bien.
Escuchen bien, señores, escuchen, por favor. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, coma, para que tuvieseis una segunda gracia. Es decir, estar un hombre, un apóstol, un hombre, un doctor espiritual, un pastor, un profeta, un evangelista, yendo a tu casa, no porque en tu mente va a buscar, entonces tú vas a de la comida o dinero. Porque esa es la mente del hombre carnal. El hombre carnal piensa que cuando un hombre así va a su casa, porque va en busca de dinero. Porque para ellos dinero es su Dios. Pablo dice, no. En varias ocasiones dice para comunicarse dones espirituales. Entonces es una segunda gracia, escuchar la palabra de vida de parte del escogido de Dios, de parte del seleccionado de Dios para su reino, para la edificación común de su cuerpo, de su iglesia. Pablo dice, versículo 16 de 2 de Corintios capítulo 1, 16, dice, y por vosotros pasar a Macedonia, por vosotros, pasando por Corintios a Macedonia. Aquí está diseñando cómo va a ser el trayectorio. Ok, y por vosotros a Macedonia, y desde Macedonia, venir otra vez a vosotros. Escúcheme. Desde Macedonia, es que de mi punto geográfico donde estoy, voy a tu casa, pasar por tu casa, por Corintios y a Macedonia. De Macedonia a vosotros otra vez. Y ser encaminado por vosotros a Judea. No es como un pueblo diseñó su cosa. Su punto geográfico, su punto de partida a Corintios, de Corintios a Macedonia, de Macedonia otra vez a Corintios, de Corintios ser encaminado por ellos a Judea. Pablo dice 17. Así que, coma, al proponerme esto, coma, ahora viene una pregunta. ¿Use quizá de ligereza? ¿Use quizá de ligereza? Al proponerme esto, lo que yo hacía, yo lo hacía como sin pensarlo o como, ¿cómo dice la palabra? Como, sin pensarlo, emocionalmente, como loco, como la persona que está bajo de probabilidad, que está como especulando. Pablo dice, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne. Ahora, cuando una persona piensa según la carne, ¿qué es eso? ¿Cuál es la manifestación de eso? Eso yo voy a aprender de Pablo hoy. Cuando una persona piensa según la carne, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuál es el contenido de este pensamiento? Para que haya en mí sí y no. Pablo dice, una persona que piensa según la carne es cuando la persona tiene o tenga en él, en ella, sí y no. E igual que el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento tenía bien y mal. Entonces, según Pablo hoy, bien y mal, sí y no, entonces esto es la carne. El producto de la carne. O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. ¿Tú ves? Cuando tú estás ofreciendo supuestamente a Cristo al hombre,
al hombre. Para que cuando tú estás ofreciendo algo a alguien, ¿qué significa eso? Tú esperas que la gente, esta persona, a quien tú estás ofreciendo el producto, decidir sí y no. Es decir, para que no decida él mismo o ella misma, es que tú estás dando opción a esta persona. Cuando dice sí y no, hay opción. Entonces, si yo diga que sí, entonces es el producto de mi voluntad. Y si diga que no, también es el producto de mi voluntad. Pablo dice, cuando haya sí y no, es la carne. Cristo no es un Cristo carnal. Cristo no es un Cristo carnal, un Cristo espiritual, no es carnal. Pablo explica eso. 18 dice, mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Déjame repetir eso para que el mundo entero sepa, escuche este mensaje. Para que la tierra entera sí sea posible. Si eso sea posible. Pablo dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. No es algo que el hombre puede tomar decisión. Puede decidir por sí solo, de sí solo, para sí solo. No. No es algo que tú estás ofreciendo, por favor. Acepta a Cristo. Él murió por ti. Él murió en la cruz. Lo crucificaron. Lo clavaron. Entonces el hombre se siente alto porque está escogiendo, porque está haciendo un favor a Cristo, aceptándolo. Qué blasfemia esto. Entonces es un Cristo carnal. Es un Cristo del producto de la carne. Ellos dicen, sí, yo puedo rechazar. La teología, la ciencia humana. La ciencia pagana. La teología, no, sí, porque yo puedo rechazar a él, yo puedo aceptarlo. Porque me dio, entonces el libre albedrío, yo puedo aceptarlo o no. Oye. Sí, puedo aceptarlo o no. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Pablo dice, versículo 20, porque todas las promesas de Dios, escuchen pueblos, porque todas las promesas de Dios son en él sí. Oye bien, todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿O no? Entonces dice, no, Pablo dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, versículo 19, porque el Hijo de Dios es Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Pablo, por Silvano, otro, y por Timoteo. No ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. No es algo el Cristo que nosotros predicamos entre vosotros, yo Pablo, Silvano y Timoteo. Este Cristo no tiene sí y no en él. Una sola palabra que hay en este Cristo se llama sí. Tú no puedes rechazarlo. Tú no puedes llevar decisión o por ti solo o de ti solo. Entonces estoy diciendo que Cristo no es una opción al hombre. Cristo no es algo voluntario. No es algo que el hombre o que producto de un supuesto libre albedrío. Cristo es una obligación. Cristo es un imperativo. Cristo que no puede ser rechazado por el hombre. Es la teología.
Y la teología, oh, no, mira bien. Porque este versículo ellos, eso no menciona en los templos. Ese versículo no menciona, no tocan este versículo. Está tocando diezmo, las primicias. Está tocando entonces cosas que tienen que ver con prosperidad, dinero. Pero no tocan esto. Eso no. Eso son versículos como de corte. Son versículos de cárcel, de prisión, de cortar cabeza, de golpe, de persecución. Y estos versículos. Cualquier cosa ahora mismo mi vida parece muy chiquita delante de ellos. Porque estamos tocando versículos que están en contra del sistema. O de la creencia común. De la creencia popular. Nuestros mensajes son mensajes incomunes, son mensajes no famosos, son mensajes impopulares, que la gente no conoce. Ellos no conocen este mensaje, no saben nada, es por eso que no pueden decir amén así, porque este amén tiene que venir del cielo. No lo conocen, ¿verdad? Cristo no es una oferta. O Cristo no es una oferta, una opción. O por favor, acepta a Cristo, acéptelo, por favor, porque murió por nosotros, murió en la cruz, acéptelo. Oh, Pablo dice que no. Oh, no. Oh, no. No tengo que suplicar a nadie. Porque Cristo dijo, mis ovejas escucharán mi voz. La voz de Cristo no es mi voz que están escuchando, la voz de Cristo. Entonces yo tengo otras ovejas fuera de red. Entonces yo tengo que traerlas. Él mismo que va a traer su cosa, no soy yo. Es decir, que cuando la verdadera o lo verdadero entonces escogido de él o escuchen la voz de él, ellos van a ver, ellos no van a pelear presentando excusas, cosas teológicas, dice un texto sin contexto, es un pretexto. Entonces cuando son cosas teológicas, entonces tratan, ¿verdad?, de confundir a la gente, qué palabra, que colonizar la mente de la gente. Wheeler, un texto sin contexto es un pretexto. Ahora, búscame entonces el contexto para sacarme de este pretexto, para eliminar este pretexto. Estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Ahora, búscame aquí el contexto de esto para quitar eso del pretexto. ¿Qué es el pretexto? Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y por Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Cristo tú no puedes decir que no a él. Si él no te llame, entonces tú no vas a decir que sí. La posición negativa que tú tienes, esta posición es la misma posición que él quiere que tú tengas. La posición negativa que tú tienes, esta posición misma que él quería que esta posición pertenecía a ti. Él te envió mismo para esta posición. Hasta que él decida si él decida, entonces, bueno, según el plan, dejarte así hasta la muerte, es él. Pero no es que tú eres rebelde porque tú estás contra la voluntad del no. Tú no estás actuando contra su voluntad. Tú estás actuando realmente tal como te predestinó, tal como te mandó. Vamos a leer otro versículo. Vamos a seguir leyendo. Después vamos a leer otro versículo. Versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en él. Sí
y en el amén. El mismo amén está en Dios. El mismo amén. Oye bien, eso es tremendo. El mismo amén está en Dios. El amén dice pronunciado por medio de nosotros. Nosotros pronunciamos el amén, pero este amén viene de Dios. Tú no puedes decir amén sin venir de Dios. Este amén tiene que ser proceder de Dios, procedente de Dios. Es el producto de Dios que da a su gente decir amén. Es la confirmación. La confirmación es una confesión. Cuando tú dices amén, pero este amén es espiritual y pronunciado por nosotros. Él dice, yo no tengo que obligar a nadie a decir amén, porque este amén viene de Dios. Este mismo amén que uno dice no es producto de esta persona. Cuando dice, bueno, pero tú estás diciendo que Dios mandó una parte al infierno, otra parte ¿qué? Tú estás diciendo que entonces la decisión negativa que yo tengo, yo no creo. Entonces Dios mismo que puso eso en mi Wilder. ¿De dónde tú sacaste esta vaina, Wilder? ¿No hay que de la Biblia? ¿Por qué dice que tú no puedes decir que sí, que no? Tú no puedes decir sí y no, porque aquí este evangelio no es sí y no. Antiguo Testamento era sí y no. Esto puede haber sí o no. Hay una gran diferencia entre sí y no. Es sí o no. O sí u no. Sí u no. No sí y no. Busca su gramática, búscalo hoy. La diferencia, una gran diferencia que entre sí u no es sí y no. Ahora, vamos a leer el mismo para mostrar al mundo, seguir mostrando a la humanidad entera que el Nuevo Testamento que Cristo trajo no tiene opción humana. Tú no tienes derecho de pedir, entonces dice que, Señor, yo quiero ser como David, yo quiero ser como Pablo, yo quiero ser como Pedro, yo quiero sanar, yo quiero tener el don de curación, de sanidad, yo quiero que sé yo qué, yo quiero que tú me bendigas, porque este año yo declaro, entonces este año yo tengo que casarme, o yo tengo que tener eso, yo tengo que... Ese es el Antiguo Testamento, no es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento todo ha sido establecido, ha hecho, programado en la cruz una sola vez, para siempre. Lo único que tenemos que decir a Dios, por todas las cosas tenemos que decir gracias a Él, por todas las cosas. Por todos los resultados tenemos que decir gracias a Él. Es único. Porque ok, vamos a leer en Juan capítulo 6 versículos 64, 65, 66 y 70 para poder cortarlo. Y así que ahora yo estoy usando estos versículos para mostrar lo que Cristo dijo a los discípulos judíos. Pero en aquel momento, antes de su crucifixión, no está hablando con paganos, con gentiles como nosotros. Toda la misión ante la crucifixión era misión exclusivamente para judíos, para cumplir lo que habían hablado acerca de él en los salmos, en los profetas, en la ley de Moisés.
Nada tenía que ver entonces con nosotros los gentiles. Ahora en la cruz, en su sangre, entonces abrió puerta también a nosotros de su sangre. Y eliminó el testamento que no quería saber de nosotros. Y entonces para unirnos con Israel. Eso es algo, bueno, es otro asunto que ya habíamos hablado acerca de eso varias veces. Vamos a leer allí. En Juan capítulo 6. ...64 dice... Juan 6, 64 dice lo siguiente. Pero hay algunos, Cristo hablando con los judíos, no con los gentiles, no. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Punto. ¿Eso qué está diciendo eso? Es para mostrarles esta noche que la no creencia suya no sorprende a Dios, sino es exactamente usted está cumpliendo su destino. Es decir, que está cumpliendo la voluntad de Dios en ti, porque Él te mandó de no creer. Tal vez más tarde Él puede cambiar el corazón según el plan, según Él había programado el destino tuyo. Mira qué dice ahí. Pero hay algunos de vosotros que no creen, punto. Porque Jesús sabía desde el principio, no del momento que está hablando, no, desde el principio, ¿quiénes eran los que no creían? ¿Tú ves? Es decir, la no creencia, la creencia mía no sorprendió a Dios, sino Dios está contento porque Él me mandó para creer en este momento. ¿Ok? Él me mandó para creer en este momento. La no creencia tuya fue predestinada. Estaba ahí programada desde el principio. Eso no sorprende a Dios, a Cristo. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar. Está hablando de Judas Iscariota. Entonces, Judá también, Jesús sabía. Judá fue escogido por Él para ese trabajo. Unos, para explicar, para decir que cualquier posición filosófica, doctrinal o metafísica, aún científica del hombre, proviene de Dios. ¿Lo que dice ahí? Jesús dijo, por eso os he dicho, oye bien, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Wow. Amén, Juan Carlos. Wow. Cristo no es una opción. Cristo no es una opción, hermano. Cristo no es algo que puede ser que sí y no. No hay sí y no en Él. El grupo Pablo dice. Los predicadores que están ofreciendo a Cristo como un producto, los predicadores de la prosperidad, predicadores entonces de cosas, los predicadores carnales que están presentando a Cristo como un producto comercial, por favor, acéptelo o cómprelo. Aunque están cumpliendo con su destino también para llevarlos Dios al infierno, o que sea, para confirmarlos en su condenación. Pero Cristo no es una opción. Cristo no es un producto comercial, un producto para que el hombre lo acepte, lo haga un favor a él.
Entonces, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque ellos pensaban que fueron ellos que eligieron a Cristo para andar con él. Ellos pensaban que ellos creían que hicieron o creían y hacían un favor a Cristo porque estaban andando con Cristo, un muchacho que nació ahí, hijo de un... O los fariseos, los escribas pensaban, oye, entonces vamos a andar con él porque para que la gente vea que él es grande, porque estamos con él. Cristo sabía el corazón de ellos. Y por eso dijo esto. Y por eso dijo eso. Y sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Es que los que estaban con él sabía. No estaban con él porque ellos amaban a él ni a su palabra. Ellos caminaban por los milagros que hacía. Y muchos templos están invitando, entonces di que profetas. Invitando a profetas, hombres que son los que van a hacer milagros. Gastando mucho dinero, pagando boletos, pagando transporte. Entonces miles de dólares se están gastando para traer un profeta para hacer mucho milagro. Espérame. ¿Sabes? Mi cosa está muy mal, señores. No. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque estoy obligado de hacerlo. Doy gracias a Dios por esto. Hoy van a invitar profetas, hombres que hacen mover, traen los enfermos, traen qué sé yo qué. Ahora entonces está repleta, entonces están repletos estos templos de personas porque están buscando milagros y por eso están andando con Cristo. Cristo dijo que no. Para venir a mí, el papá tiene que hacer eso para ti. Y desde entonces ellos fueron y no andaban con él más. Así que yo tengo unos amigos. Anteriormente éramos amigos en el protestante. Creíamos en la misma doctrina, ¿verdad? De sanidad, de prosperidad. El día que el Señor entonces me quitó, ¿verdad? De ese grupo. Cuando hablan de quitar de ese grupo, estoy hablando doctrinalmente hablando, filosóficamente hablando, aún metafísicamente hablando. No me quito de que yo soy un enemigo social o que un enemigo entonces carnal. O tengo entonces envidia, no. Sin embargo, entonces aplaudo el éxito económico de los amigos. Porque es el Señor que da a ellos su cosa. Porque la riqueza, que sea su naturaleza, no viene de Satanás, viene de Dios. Pero a una riqueza terrenal, a una riqueza entonces arriba. Pero Cristo nos trajo la riqueza de abajo, que la riqueza de arriba. La riqueza de abajo estaba ahí. Hay que trabajar duro para tenerla. Porque si la persona trabaja duro para tener su riqueza, nadie puede estar en contra de esta persona. Sino sí, entonces qué bueno que el Señor está bendiciendo económicamente, socialmente, naturalmente a ti, es una bendición de Dios. Pero esta bendición a veces se convierte en un Dios, el Dios de la persona. Entonces esta bendición se convierte en el Dios o que es el infierno mismo de la persona. Entonces Dios le da esta riqueza para satisfacer su alma. Y entonces tu alma solamente busca solamente de esta riqueza y entonces no pone su mente en las cosas de la riqueza de arriba, tampoco contribuye en el reino de Dios, en la cosa espiritual. Cuando uno tiene la riqueza en su mano, la riqueza se convierte en como una sirvienta, una sierva, algo, entonces que está sirviendo a ti, que tú estás sirviendo entonces a la riqueza.
la riqueza está sirviendo a ti. Tú la usas entonces para la gloria de Dios, entonces para ayudar a los que no tienen, entonces para compartir. Entonces, de la que tú tienes sobrada, de la que tú tienes entonces cosas, lo que tú haces, entonces tú estás contribuyendo entonces en el reino de Cristo. Y para poder entonces llamar a los otros hermanos que están fuera de redil. Ahora, cuando tú estás haciendo esto, ahora la riqueza que tú vienes a ser como una persona que Dios está usando, entonces que está dando la riqueza para tú usarla, entonces para la gloria de Él. Bien, y esta riqueza no es un Dios para ti. O que sea una sierva. ¿Ok? Es decir, como quiera, aunque tú lo hagas, tú no lo hagas, pero nadie puede estar en contra de tu riqueza porque fue Dios que te la dio. Ahora estoy hablando de la riqueza celeste, de la riqueza eterna, de la riqueza entonces que está en los lugares celestiales. De esta riqueza estoy hablando, de esa riqueza que Cristo vino a dar, no de la tierra. Vamos a ver. Versículo 60 y 70. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Escúcheme. Jesús le responde y dice: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? ¿Qué significa eso? Está hablando de Judas, está hablando de Judas Iscariote, el hijo de Simón. Cristo dijo claramente aquí, muy claro ahí, que Judas fue escogido por él. Y el 64 dijo, muy antes el hijo había dicho en 64, Cristo sabía desde el principio quién le había de entregar. ¿Y qué hizo Judas? Más abajo, 70 y 70, y dice, fui yo que escogí a Judas. Es un demonio. El diablo. Yo escogí a él. Judas fue un escogido de Dios para ese trabajo. Él dice, Judas no desobedeció a Dios. Y por eso estoy diciendo, la posición negativa tuya no es una sorpresa para Dios. Dios te puso con esta posición negativa. Ahora, la maldición está. Si tú mueras en esta posición, entonces tú mueras siendo maldito. Pero no porque tú quisiste, entonces morir, sino porque Dios te ha programado, te envió, te escogió para esto. Judas fue escogido para entregar a Cristo. Judas no pudo hacer otra cosa que entregar. Entonces Judas cumplió con su destino, cumplió. Hizo un buen trabajo. Dios lo aplaudió. Cuando un autor de película, un que escribe la película, él puso diferentes personajes en esta película. Cada uno tiene un papel que jugar. Yo creo que mientras que están jugando, están desempeñando el papel, ellos tienen cosas a un director del teatro, que sea de la película que está ahí, comunicándose con cada uno. Que él quiere ser seguro que entonces que cada uno desempeñe bien su papel, que no cometa ningún error. Fue así que entonces el Señor hizo su película, que Judas no cometió ningún error. Judas hizo tal como Dios lo mandó a hacer. No sé qué lo mandó a hacer. O entonces muchas personas entonces están maldiciendo a Judas todos los días. Pero si tú maldices a Judas, entonces tú estás realmente criticando a Dios. Porque fue Cristo que escogió mismo entonces a Judas para eso. Él dice entonces, Cristo desde el principio sabía quién iba a entregarlo. Entonces él conocía, y Judas fue un elemento especial. Y en la cruz,
Después que Judas hizo eso y los otros hombres crucificaron a Cristo, Cristo le dice, Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Entonces, perdónalos. Entonces, esto indica, ¿qué indica eso? Yo no tengo derecho para decir que Judas fue excluido a los que Cristo pidió perdón a ellos. No sé. No sé. No sé. Porque él no dijo entonces, Señor, perdónalos porque perdónalos menos Judas. Y los menos Judas, porque no saben lo que hacen. Si él dice, a excepción de Judas, o excepto Judas. Y yo iba a decir, bueno, Judas no está incluido. Según Cristo aquí, Judas no hizo nada extraño, no sorprendió a Dios. Judas cumplió con su destino, tal como Dios lo mandó, tal como Dios lo escogió para esa misión. En ese sentido, Judas no tenía voluntad propia. Entonces Judas cumplió con la voluntad de su Creador, de su Señor. Entonces, es decir, la posición negativa es tuya o de ellos. No es una sorpresa para Dios. Sino Dios los mandó así para coger esta posición negativa. Tal vez hasta el momento que Dios vaya a cambiarlo o llamarlo adentro o hasta el momento de su muerte. Eso yo no sé nada de esto. Estoy explicando la doctrina de la predestinación, estoy explicando la doctrina la doctrina del Nuevo Testamento, que es una doctrina sin arrepentimiento, una doctrina que no tiene sí y no, una doctrina solamente que tiene solamente sí. Bueno, los hombres, los hombres que saben que tienen facultad de elegir bien y el mal, los teólogos, los supuestos teólogos también, dicen entonces en este caso Dios es un dictador. Bueno, para decirle claro, mi locura no está escrita con S. Para yo atreverme a decir una cosa así. Dios me creó. Dios entonces mandó lluvia, mandó el sol, mandó todo. Yo no di un centavo a Cristo, a Dios. Y no sé de dónde cada uno ha venido. Yo me vi creciendo sin yo no lo vi en un aparato donde estoy creciendo. Yo no sé por la razón por la cual que Dios me creó. Dios creó a cada uno por un propósito. Somos criaturas de Él. Él hace lo que Él quiera con su criatura. Ahora, vamos a terminar en esto. Para decirte que Cristo no es una opción. Cristo es una obligación. La vida eterna es una obligación. Cristo impuso la vida eterna. Pablo dice, Jesucristo que nosotros predicamos a vosotros, entre vosotros, no ha sido sí y no. Más en Él, sí. No es sí y no. Ahora, leemos esto. Romanos 11. Vamos a leer Romanos capítulo 9. Déjame descargar el mic. ¿Ok?
Gracias. Romanos capítulo 9. Romanos 9 dice, 17 y 18. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, Dios está hablando, te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Faraón no fue establecido rey por sí solo, porque el pueblo lo puso rey. No. Dios mismo que puso a Faraón en el poder. Es decir, todos los políticos, todos los presidentes, los reyes del mundo, fue Dios que puso a cada uno de ellos. Con propósito, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra a través de ti. Fue por eso yo te puse aquí como rey. La tierra es del Señor. La tierra la tierra americana es de Dios, no de Trump, de demócrata ni de republicano. La tierra está donde estoy aquí, Estados Unidos, no es de demócrata, del partido demócrata, no es de republicano, es de Dios. Y todos los presidentes que pasaron aquí fueron puestos por Dios. No importa lo que el demócrata dice o lo que el republicano dice. No importa crítica que ellos ponen, si hay ¿cómo se llama esto? Si hay fraude o no. Porque Dios que puso cada gobierno, cada rey, cada presidente. Ok. Versículo 18. Ahí está el asunto. De manera que Pablo está hablando. Por eso la gente diciendo, este versículo nadie lo toca en el protestante. Oh, pues sanidad sí. Prosperidad sí. Jipeta de 80,000 sí, 200,000 sí. Porque yo escuché a un pastor en South Africa, en África del Sur. Un pastor, es un profeta, dice que profeta, que tiene $1 billón. Un reloj solamente de él cuesta $54,000. Y tantos pobres que están en África. Y tantos pobres que están en la tierra de los pobres. Entonces, un reloj cuesta $54,000. Entonces, un carro cuesta $250,000. Un solo. $200,000 que puedes construir casas por así cuántas. Leemos esa gente que me está llamando. Leemos esto, dice. De manera que de quien quiere Dios, de quien Dios quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. No fui yo, la gente entonces me tiene odio. No quieren saber de mí. ¿Pero por qué? Lo que estoy leyendo no se encuentra solamente en mi Biblia. Es un celular. Entonces en Play Store yo entonces descargué esta Biblia. Escúchame. Vaya en Romanos 9, 18. Si tú no hallas este versículo, mande, entonces llámame hasta someterme a tribunal o cualquier cosa que estoy mintiendo entre la humanidad. Pero si está también en tu Biblia. ¿Y por qué me tienen como yo soy? Entonces me tienen alejado como yo soy tu enemigo. ¿Qué mal hice yo? Mira qué dice ahí. Es la misma Biblia que tú tienes en tu mano. Es la misma que yo tengo aquí. Pablo dice, de manera que de quien quiere,
tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Es Dios que endurece el corazón del hombre. Si tú no crees, es Dios mismo que puso la no creencia en ti. Eso Pablo quiere decir. Pero ¿qué cosa adicional que Wilder puso ahí? Lo cual entonces merece, por lo cual merezco entonces ser muerto. Dice que Dios mismo es el que endurece el corazón del hombre. La posición negativa que tú tienes. Dios que ha puesto en esta posición. No es el diablo. Después de la crucifixión de Cristo, también Cristo destruyó al mismo tiempo al diablo. El diablo no tiene nada, no tiene fuerza, no tiene poder para atacar alma de nadie, para hacerlo perder la vida eterna, no. Ahora, destruir Hebreos 2:14, para que tú no digas, no, es cosa adicional de Wilder. Dice aquí, Dios endurece el corazón de hombres, no el hombre a sí mismo, ni el diablo tampoco. Es decir, yo no puedo entonces estar contra de tu decisión negativa en cuanto a este mensaje. Porque el endurecimiento tuyo viene de Dios, o de Él viene de Dios. No de ti, no de ella, de Dios. Es por eso yo no puedo aborrecer, yo no puedo estarme como inconforme contigo. Tengo que saludarte normalmente. Tengo entonces que amarte. Porque tú no eres el dueño de tu destino espiritual, ese destino. Y tampoco de cualquier cosa. Porque la riqueza viene de Dios, la pobreza también viene de Él. Y cualquier cosa que está aconteciendo a mí, yo no puedo entonces hacer otro ser responsable de esto. No. Porque es así que Dios lo quiere. Ok. Mira otra cosa. Si leemos Romanos 11, ahora todo el mundo ahora todo el mundo va a pelear ahora. Ahora pelea contra Dios, no contra Wilder. Ellos dejan el versículo en su Biblia, entonces van tras de Wilder para matarle. Sin embargo, entonces el versículo está en su Biblia. La verdad está ahí, solamente yo hice una lectura, yo enfatizo sobre ella y hablo sobre ella. Por esto merezco la muerte. Romanos 11. En tu Biblia, ábrela. 32 dice. 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios sujetó, agarró, mantiene a todos en pecado. Eso que le enseña ahí. Léelo bien. Porque es de que no tocan estos versículos. Estoy tocando los versículos que no tocan. Entonces los versículos que ellos tocan, más que yo tocaba, el versículo de prosperidad, de sanidad. Pero el Señor entonces me dijo que no es la misión tuya ahora. La misión es tocar versículos que no serán tocados por mí y por mis antiguos compañeros. Los versículos de prisión, de cárcel,
de persecución. Esto que estoy usando ahora, esto que estoy tocando ahora. Porque Dios sujetó a todos en pecado, en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh, cuando una persona peca o esté en sea desobediente, ¿quién es el autor intelectual, verdad, de esa desobediencia? Según Pablo, se llama Dios. Porque Dios sujetó. Cuando te sujeta algo, entonces te pone entonces ahí que tú un límite, está limitado. Tú no puedes ir ni a la derecha ni a la izquierda. Tú que tienes que, ¿dónde te ponen? Yo no sé cómo se llama esto. A unos caballos que pusieron entonces cosas así para... Cuando está, yo puse dos cosas ahí. Los caballos. Un caballo, entonces, que no puede ver ni a la derecha ni a la izquierda. Solamente delante de donde va, delante de él. ¿Qué pasa? ¿Dios qué hizo eso? Eso indica que Dios no es una opción. Jesús no es una opción. Jesús es una obligación aquí para estar en desobediencia, porque Dios sujetó a ellos o a nosotros, a todos, en desobediencia para tener misericordia. Para que nadie se gloríe, para que nadie diga, oh no, tú caíste, yo no caí. Porque sobre mis rodillas yo buscaba a Dios, yo lo encontré porque yo sabía cómo hacerlo. O fuiste que tú caíste, pero yo no caí. Ahora, para que nadie se gloríe, Dios hizo caer a todos. Para que nadie diga, para que el blanco, el negro, el amarillo, para que el hispano, el negro, no diga, entonces, oh, no, fuiste tú caíste, pero yo no caí. Donde se está buscando a glorificar una gloria, un crédito para sí mismo. Porque yo no caí, no, porque yo buscaba, yo soy mi rodilla, de noche y de día, yo está en los montes, donde quiera, buscando en la caverna, buscando a Dios. Los hallé, los encontré, no. Pablo dice, Dios sujetó a todos en desobediencia, no a algunos, y para tener misericordia de todos. Para que nadie diga que era bueno. Para que el bishop, el pastor, para que diga, no, que porque yo oraba mucho, yo ayudaba mucho y yo daba mucho dinero a los pobres. No. Todos fueron sujetados a Dios en desobediencia, en pecado, en rebeldía, en corrupción. Más tarde Dios entonces va a tener misericordia de los que Él tiene que tener misericordia. Los que Él tiene que tener misericordia. Ahora, ¿la salvación de Cristo es una opción o no? ¿Y por qué? ¿Qué es una opción? ¿Y por qué no es una opción? Porque opción es contraria a obligación. Cuando tú tienes sí y no, tú tienes opción. Cuando tú tienes solamente sí, tú no tienes opción. Pablo dice, Jesucristo entre vosotros que ha sido predicado por mí, por Silvano, por Timoteo, no ha sido sí y no. Más en él ha sido sí. Solamente. Cuando sea así, es sí solamente, no hay opción. Los malvados, los blasfemadores, los hombres carnales, dicen en este caso Dios es un dictador. Los salvados, los elegidos, los santos, por la sangre de Cristo, los justificados por su sangre.
están alabando, glorificando la soberanía absoluta de Dios. Porque nos dio una salvación eterna, irrevocable, sin ninguna contribución de nuestra parte. Eso se llama gracia. Cuando tú piensas, cuando tú creas, o crees, ¿verdad?, que tú participaste en esta salvación, eso no es gracia. Pero yo, Wilder Brotaire, cuando Cristo me perdonó en la cruz, yo era futuro. Yo no existía carnalmente, físicamente. Mi espíritu, el nombre mío, sí existió. Antes de ser llamado Wilder, porque Wilder está ya en la lista eterna de Dios, de Cristo. Wilder, siendo hombre, yo era futuro en el momento que Cristo murió. Me perdonó mis pecados. Y los pecados míos eran también futuros. Hasta el día de hoy. Y los pecados que yo sigo haciendo son perdonados. Mi trabajo es dando gloria a Dios, gracias a Él, por los pecados perdonados por Él. Sin ninguna contribución de mi parte. Esta carne, Cristo no vino a salvar esta carne. Cristo vino a salvar el alma, el espíritu, adentro, la conciencia, el hombre interior. Él dejó la carne tal como era, maldita desde Edén. Dios ha maldecido a la carne, a la tierra, pero la carne es producto de la tierra. Todas las cosas relativas a la tierra fueron malditas también por Dios. Pero el alma, no. Entonces, cuando Cristo vino, Cristo tiene unas almas ya salvados, bendecidos. Pero hay otras almas también que son maldecidos o maldecidas por Él desde la fundación del mundo. Pero yo no conozco a estas almas. Solamente mi trabajo es predicar, es enseñar a todos. Pero entre ellos o en este grupo, en esta multitud, si Cristo tiene algunas ovejas, van a escuchar la voz de Él, no mi voz, la voz de Él. Y van a decir que van a donde Él, pero no donde mí. Pero Cristo conoce a sus ovejas. Yo no conozco a nadie. Solamente la misma forma que me salvó, Él va también que va a salvar entonces a los otros, como que va a llamar a los otros también. Es decir, tú, el predicador y el predicado son lo mismo en el Señor. Yo soy realmente un instrumento, una máquina que Cristo está usando para llamar a los otros que tienen que estar en el redil, que tienen que estar dentro de su reino. En ese sentido yo no puedo gloriarme, yo no puedo entonces ponerme más alto que otros, porque también yo recibo un favor de parte de Dios, sin ninguna contribución de mi parte. Siempre digo eso. Cuando tú contribuyes en algo, lo que tú has tenido como salario no es realmente no es regalo, sino una deuda. Algo que entonces, algo que la persona te debían o te debía. Es decir, es la persona que piensa que son salvos o salvas por sus esfuerzos, son personas que tienen un Cristo opcional, un Cristo de sí y no, que ellos pueden tomar decisión, aceptar a Cristo cuando ellos quieran. Pero Pablo dice esta noche, Jesucristo entre vosotros que ha sido predicado por mí, por Silvano, por Timoteo, no ha sido sí y no, mas en él ha sido sí
solamente. Cristo no es una opción, sino una obligación. Cristo no es algo voluntario, sino un imperativo para siempre. Wilde Voltaire, para servirles con amor, con flexibilidad, tolerancia, no de mi parte, sino de la parte innegable, incontestable, aún inevitable de nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches.